Hola, soy Marjorie Rojas. Bienvenidos al Congreso Virtual El Poder de tus Palabras, donde descubrirán la herramienta más valiosa que poseen y aprenderán a usarla para transformar su vida, sus relaciones y sus negocios. El día de hoy nos acompaña Rogelio Umaña con un tema muy importante para nuestros negocios: cómo manejar una crisis de comunicación en redes sociales. Es un placer para mí presentarles a nuestro invitado. Rogelio Umaña es hondureño, residente en Costa Rica desde el 2001. Ha sido director creativo, director de planificación estratégica, director creativo interactivo y consultor de comunicación digital para diversas marcas locales y regionales. Es bachiller en educación musical, licenciado en ciencias de la comunicación y publicidad, coach ontológico certificado, profesor universitario y frecuente conferencista en temas de estrategia digital y creatividad interactiva. Es además coanfitrión del programa radial de tecnología Tech Talk. Rogelio ha sido pionero en la región en el uso y aplicación de los medios sociales en la comunicación. En el 2014 inicia Astrolabe, un proyecto para guiar y capacitar a las personas y empresas en aprovechar las oportunidades de los nuevos medios, así como para acompañarlas en sus procesos de transformación y estrategia digital. Hola Rogelio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy compartiendo este tema de comunicación tan importante para los negocios. No, con todo gusto, Marjorie. Muchas gracias más bien por la invitación y por tomarme en cuenta. Así que a la orden. Ok, Rogelio, te dedicas a sumergirte en el mundo virtual para enseñar las oportunidades que este ofrece y cómo aprovecharlas. No es fácil comunicar todo ese lenguaje de Internet a tus clientes, a tus seguidores, de manera que sea amigable. ¿Cuándo y cómo fue que descubriste que tus palabras podían precisamente hacer ese puente? Yo creo que sí es algo que de hecho le he dado un poco de pensamiento, y creo que hay tres cosas que influyeron en lo que hago, que tiene mucho que ver con comunicación. La primera es que siempre me gustó mucho escribir, desde muy niño. De hecho, cuando en la escuela uno lo ponen a hacer composiciones y a crear cosas, siempre me gustó. Entonces, esa parte de las palabras primero me empezó por la escritura, y me sigue gustando escribir. Y después yo tuve una infancia muy involucrada en asuntos de la iglesia. Mi familia y yo siempre asistimos a una iglesia, y yo siempre estuve muy involucrado, y en el tipo de iglesia en la que yo asistía me llevó a hacer muchas cosas en escenario, enfrente, y declamar, y música, y participar en cosas de teatro. Y yo creo que ahí también como que fui perdiendo el miedo al público, y como que comunicarme públicamente ya no era un problema para mí. Y tercero fue ya cuando decidí estudiarlo, cuando encontré que definitivamente todo lo que me apasionaba tenía que ver con estudiar comunicación. Y ahí me he preocupado precisamente por profundizar en el concepto de cómo explicar conceptos que parecieran ser complicados y hacerlos un poco más sencillos para que todo el mundo lo entienda. La razón es porque así lo entiendo yo. Simplemente repito lo que yo hago, que es cómo simplifico esta idea para poder entenderla yo, y lo que después me gusta mucho hacer eso mismo para la gente. Yo creo que esas tres etapas de mi vida como comunicador son las que han marcado un poco este amor por las palabras. Muy bien, y gracias a Dios por las personas como vos que nos facilitan la vida en ese sentido y nos traen la información de manera más amigable. Ahora, Rogelio, tenemos nuestro negocio y mantenemos una comunicación constante con nuestra comunidad virtual, y es una relación que hay que cuidar como cualquier otra. Sin embargo, ¿es posible que podamos anticipar una crisis en esa relación? Vamos a ver, es difícil anticipar cuándo va a llegar y en qué momento, pero definitivamente sí tenemos que esperar que surjan crisis. El punto que yo siempre hablo con el tema de crisis en redes sociales es que, al final de cuentas, las redes sociales y los medios digitales amplifican lo que somos como seres humanos. Y como seres humanos
siempre vamos a tener quejas, siempre vamos a ser problemáticos, siempre vamos a ser bien intencionados o mal intencionados. Entonces, es inevitable que una red formada por personas no cree crisis, ya sean justificadas o no justificadas, porque puede ser una crisis que es totalmente justificada por un problema que me afectó, pero también puede ser un ataque. Entonces, aunque es imposible anticipar cuándo, en la mayoría de casos, definitivamente al tener una comunidad digital de personas, uno puede esperar que pase. En empresas de cualquier tamaño. Yo siempre, eso sí, siempre yo digo que las empresas, entre más grande sea la empresa, más potencial de un problema serio tiene, porque tratan con más personas y con más variables. Probablemente una pyme o una empresa pequeña no va a tener el mismo riesgo, pero también puede pasar una crisis. Ahora, pensando independientemente del tamaño de la empresa o del negocio que manejemos, es como, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, en nuestro país, que es un país tan sísmico, ¿verdad? Y ya tenemos ciertos reglamentos de emergencia y cómo debemos reaccionar ante un sismo. En nuestro negocio deberíamos tener también esa previsión, hacer algún plan, aunque no hayamos tenido la experiencia, deberíamos como regularizar la comunicación, estar preparados, decirle a nuestra gente, bueno, ok, estamos tratando con personas, se puede dar, y cómo hacemos para prepararnos, tal vez a ese nivel de anticipación, no esperándolo, porque como vos decís, tal vez no podemos saber cuándo se da, como no podemos anticipar cuándo se va a dar un sismo, pero sí tener tal vez como un reglamento o algunas pautas ya definidas, porque lo cierto es que, por ejemplo, se nos da un sismo y no sabemos qué hacer y todos nos corremos, ¿verdad? Y se nos hace la situación peor. Entonces, deberíamos tener algún tipo precisamente de protocolo que debamos manejar. Definitivamente hay que tenerlo. El ejemplo del sismo es un buen ejemplo porque lo que sucede cuando hay un sismo es que, y todo el mundo está esperando que no pase, aún aquí en Costa Rica, que pasa mucho, es que se sabe cuáles son los pasos a tomar y muy importante cuál es la ruta por la cual debo salir del edificio. Y lo mismo pasa cuando tenemos un negocio. Deberíamos tener una ruta y una lista de pasos a seguir en caso de una crisis. Esto es algo que yo noto en muchas de las empresas con las que trabajo, que empiezan a buscar o a necesitar este protocolo hasta que tienen el primer problema. Entonces estamos siendo muy reactivos y no nos estamos preparando antes de que surjan los eventos. Una cuestión, aún en una empresa pequeña, cuando sucede un problema, vamos a ver, pongámoslo así, la forma más sencilla de tener un protocolo es sentarme con papel y lápiz y hacer una lista de las cosas que voy a hacer en caso de que salga un problema. Por ejemplo, en caso de queja de un producto mío, el producto mío salió malo, okay, ¿cuáles van a ser los pasos que voy? Y pensemos en una pyme, una tienda. Yo vendo artículos, ropa, digamos, y si es ropa, solo soy yo y una persona que me ayuda. Pero yo tengo que sentarme con esta persona y decir, ok, si una persona se queja del producto porque el producto salió defectuoso, los pasos a tomar son, primero, vamos a hacer esto. Segundo, vamos a hacer esto. Tercero, vamos a hacer esto. Y esos pasos tienen que detallar cómo vamos a actuar frente al cliente y cómo vamos a actuar públicamente en los canales a los que tenemos acceso. Entonces, es una lista de cosas por hacer. Obviamente, entre más crezca la empresa, esa lista se hace más compleja. Una cosa muy típica que a veces yo no encuentro en empresas de medianas a grandes es lo que llamamos los procesos de escalamiento. Si pasa un problema, ¿a quién tengo que notificar? Porque si es una empresa donde yo respondo a un jefe o hay departamentos, entonces, ¿a quién debo responder? Y uno nota a veces en una empresa que pasa un problema y nadie sabe hacia dónde, o sea, ¿quién responde esto? Y ahí hay problemas porque a veces 2 o 3 personas responden o nadie responde porque alguien está esperando que alguien más responda. Entonces, hay que tener muy claramente también ese proceso de escalamiento. No solo la lista de cosas por hacer, sino si hay problemas de este tipo, ¿quién responde? Si hay problemas de ¿quién responde? Y tener claro a quién voy a hablar y a quién voy a notificar. E incluso a quién no voy a notificar. Porque hay empresas donde es conveniente también decir, no, a esta persona no se lo vamos a decir. Tal vez el gerente general no necesita saber esto porque es agregar una preocupación que no le toca. Entonces,
Para mí esas dos cosas, dicho de forma muy simple, es un listado de tareas a cumplir y dependiendo del tamaño de la empresa, una claridad de cómo vamos a escalar y a quién vamos a buscar para responder. Rogelio, ¿cómo entra aquí el papel o la participación de un community manager que puede ser alguien que sea externo a la empresa? También debemos incluirlo, ¿cómo lo manejamos cuando es alguien de afuera, digamos, el que nos está ayudando? Punto. O sea, yo creo que el community manager es el que tiene que tener la lista, o sea, el community manager es la primera, el primer contacto con el cliente, en el caso de redes sociales. Y no importa si es interno o externo, pero este community manager tiene que saber qué hacer en cuanto hay una crisis. Y esto también es súper típico. Muchas crisis se dan, a veces, la gente dice que siempre se dan los viernes, y no sé si es cierto o es la impresión que le da a uno de que cuando ya uno quiere descansar pasa una crisis, pero a veces si se da un fin de semana, imagínense no tener a quién llamar en la oficina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener claridad de qué hacer si hay una crisis. Entonces, nuevamente, esta lista de pasos a seguir empieza por lo que debe hacer el community manager. Entonces, yo tengo que tener, y esto yo sé que implica un poco de trabajo, pero hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo. Y como digo yo, si usted tiene una empresa que solo es usted, tómese un refresco, vino, café, lo que quiera, y siéntese a hacer esta lista. Si usted ya es una empresa de pequeña, mediana, igual siéntese con su equipo y hágalo. Y el community manager o la persona que administra la red debe ser la primera persona que sabe qué hacer. Y nuevamente, súper común, pasa algo y el community manager no sabe para dónde agarrar. Esto pasa enormemente, un montón de veces. Ok, vale la pena, es muy importante hacer ese trabajo previo porque lo cierto es que los daños o las pérdidas posteriormente, si no se hace, pueden ser realmente grandes para nuestro negocio. Totalmente. Y Rogelio, pensando más del otro lado, del lado de la comunidad, del lado de nuestros seguidores, ¿por qué es importante conocer esa conversación que nuestra comunidad tiene, conocer o ser sensibles a esos temas que podrían serle antagónicos o podrían generarles cierto grado de insatisfacción? ¿Es necesario estar monitoreando cómo se comportan? Definitivamente. Yo siempre hablo con las empresas de que no hemos entendido, y yo creo que no nos queda claro que los nuevos medios no son de una sola vía. Yo siempre llamo eso la diferencia entre el push y el pull, entre el empujar y jalar. Venimos de más de 300 años de comunicación push. Y no estoy exagerando, es desde que el periódico sale, es una comunicación de una sola vía, donde yo pago un espacio para decir el mensaje que yo quiero. Y la dinámica cambia con las redes sociales porque yo puedo decir lo que yo quiera, pero me pueden responder. Entonces, eso significa que además hay una conversación pasando sin que yo participe. Hay conversaciones que giran alrededor de mi marca, o de mi categoría, o de los intereses afines a quien yo hago, y tenemos que ser un poco más conscientes de eso, y no ser ciegos a que muchas de las cosas que digamos pueden molestar a un grupo. Entonces, esa anticipación no solo es el monitoreo. Antes del monitoreo es conocer a quién le hablo. O sea, si yo le estoy hablando a mujeres de determinada edad, yo necesito tener muy claro cuáles son los intereses de las mujeres de esa edad, qué les molesta, qué les gusta, qué no les gusta, y yo no puedo ser ciego a eso. Y este es un error súper común que está pasando casi con todas las marcas. Tal vez hacemos un mensaje de que queremos ser muy chistosos o queremos ser, no sé, un poco controversiales, pero no estamos tomando en cuenta lo que la comunidad puede pensar de nuestro mensaje. Y se nos está olvidando que la comunidad puede responder a nuestro mensaje. Entonces, antes del monitoreo, implica conocer a la gente a la que le hablo y saber qué le gusta, qué no le gusta. Incluso yo le digo a la gente, tenga un poquito de miedo, no hay problema. O sea, prefiero que usted tenga un poquito de miedo de poner algo a que no tenga miedo, lo ponga y tenga un problema. Entonces, porque hay gente que me dice, ay, es que ahora la gente con nada se ofende. Bueno, es la nueva realidad. O sea, bien, puede que no nos guste, pero es la nueva realidad.
Entonces, pues, mejor sea cuidadoso. Eso no significa que va a dejar de decir cosas, pero sea muy consciente. Y además de eso, ya después viene la parte del monitoreo, es saber de qué se está hablando. También hay momentos donde uno no puede decir ciertos mensajes y la conversación está siendo, no sé, la conversación, la narrativa colectiva, como la llamamos en storytelling, lo que todo el mundo está hablando. Está muy fuerte el desempleo por alguna razón. Y todo el mundo está hablando del desempleo y se han perdido empleos. Y viene una empresa y anuncia que despidió a un grupo de... Eso no va a caer bien en ese momento. Entonces, hay que ser como muy prudentes. Ok, esperemos un rato que cambie. Y esa es una nueva realidad que a veces a la gente le molesta, pero es lo que está pasando. Todos tenemos voz. Todos tenemos una plataforma para expresarnos. Y en esa plataforma para expresarnos vamos a encontrar gente que se expresa muy bien, que se expresa muy mal, que se expresa con la verdad, que se expresa con la mentira. Y como marca somos parte, o como empresa somos parte de esa conversación. Entonces yo creo que hay como que despertar un poco a esa realidad y tener ese cuidado de dos, conocimiento del grupo al que le hablamos y monitoreo de la conversación. Pero no me extendí mucho con esta, pero es un tema que me apasiona bastante. No, es importantísimo. Es que estamos hablando de personas. A veces pensamos que por ser medios digitales, como que quien está del otro lado de la pantalla no va a reaccionar. Y como vos acabas de decirlo, a diferencia de hace algunos años, cuando manejábamos un negocio donde si alguien estaba insatisfecho, se lo guardaba o no tenía tal vez la manera fácil de expresarlo, ahora todos tienen la oportunidad en la palma de su mano, literalmente, de decir lo que sea y viralizarlo y hacerlo de proporciones mucho más grandes que quizás lo que pudo haber sido originalmente. Entonces, sí es un tema que hay que prestarle muchísimo cuidado. Y no siempre va a ser justo, o sea, no siempre va a ser justo, porque no siempre van a tener la verdad, pero pasa. Y entre más rápido aceptemos que eso puede pasar, menos nos va a costar lidiar con eso. Correcto. Rogelio, ¿todas las crisis son iguales o hay categorías? ¿Cómo están tipificadas? Yo creo que es bien difícil tener una... vamos a ver, y eso sería un buen contenido para trabajar, pero honestamente es complicado clasificar los tipos de crisis porque va a venir dependiendo del negocio. Hay crisis generales, que son las crisis de producto o servicio, o sea, me atendieron mal, me atendieron bien. Hay crisis que tienen que ver con la periferia del negocio. Por ejemplo, empresas muy grandes pueden tener crisis con la cadena de distribución. Entonces, si tienen vehículos, por ejemplo, un vehículo tuvo un accidente y causó un daño, entonces ahí hay una crisis. Entonces, es complicado como tener una clasificación general. Yo creo que tiene mucho más que ver con cómo lo clasifiquemos nosotros como negocio. O sea, cada quien tiene un negocio diferente, cada quien tiene una empresa diferente y tiene que clasificar su crisis de una forma distinta. Por ejemplo, las crisis de un restaurante de comida rápida van a girar sobre temas como salud, sobre temas como servicio. Los más comunes probablemente sean por ese lado. Me comí una X y me cayó mal, o fui y pedí y me trataron mal. Y otras empresas, tal vez más pequeñas, que son simplemente de transaccionales, van a ser más de me salió mal el producto, donde lo devuelvo. Entonces yo creo que es complicado definirlo, pero es también esa responsabilidad que tenemos de clasificarlos cada uno de nosotros dentro de lo que hacemos. Pero si me pidieras así, forzándome un poco a dar una respuesta, yo diría que hay categorías de servicio y categorías de producto. De servicio me refiero al trato de uno a uno, servicio al cliente, categorías de servicio al cliente, categoría de producto mismo y lo que yo llamaría temas afines o periferia, que es todo lo que tenga que ver con la distribución o con el local, si es un lugar al llegar ahí. Muy bien. Rogelio, nos tocó. Nuestra empresa se metió en un lío por algo que publicó. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Responder de forma inmediata o esperar a que se calme todo y bajen un poquito las aguas? Depende. Y yo creo que tal vez más adelante vamos a hablar de esto, pero hay un gran depende en el quién causó. Si es un error mío,
como empresa, tengo que hablar inmediatamente. Y eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, si el problema o la crisis fue causada por algo que yo como marca hice o yo como representante, algo que puso mal el community manager o algo que el gerente dijo o algo que algún funcionario dijo, si viene de la empresa tiene que inmediatamente reaccionar porque soy yo el que la causé. Ahora, si la crisis viene externa, no podemos decir inmediatamente, o sea, eso va a depender de los factores. Y yo creo que eso hay que decirlo muy claramente, porque a veces como que existen miedos de ambos casos, cuando la empresa la causa y la gente tiene miedo de responder, o cuando es externa y la empresa responde inmediatamente y tal vez no tendría que. Entonces, yo creo que si tuviéramos que dar una regla general es, en la gran mayoría de casos donde la empresa causó el problema, la empresa tiene que inmediatamente responder. Ok. Y en la gran mayoría de casos donde es un tercero, hay que esperar primero y entender bien qué fue lo que pasó antes de correr a responder. Ok. Y en el caso de que definitivamente fue nuestro error, ¿cómo debemos manejarlo? Con total transparencia, que es un tema que nos cuesta mucho. Y yo entiendo que nos cuesta, y entre más grande sea la empresa, más difícil es tener la transparencia. Tenemos mucho tiempo de tomar los errores corporativos con una cuestión como muy distante, donde se manda un comunicado y todo es como muy ceremonioso. Y la mayor parte de crisis en redes sociales son sumamente... ¿cómo lo podría decir? Como sumamente emocionales. O sea, si hay alguien molesto lo dice y no se mide para decirlo. Entonces es muy extraño que los problemas sean emocionales y la respuesta sea casi que robótica. Entonces, la respuesta, creo que la mejor forma de decirlo es, la respuesta nuestra tiene que ser humana, tiene que sentirse humana. No significa que va a ser informal, no significa que va a ser chiste, pero tiene que sentirse humana, porque sale de un comentario humano que generalmente es una persona molesta o algo que pasó que generó molestia, y volvemos a lo que hablábamos al principio, tenemos que recordar que estamos hablando con personas. Correcto. Entonces, no es como antes, donde yo, campo pagado en el periódico, pagaba y salía el campo pagado, ya, todavía lo puedo hacer. Pero a un problema que generalmente tiene un impacto muy inmediato o una diseminación muy inmediata, también necesita una respuesta inmediata, humana, que se sienta. Yo creo que lo primero tiene que ser que se sienta humana. Y lo segundo es que tiene que ser clara. Tiene que ser clara, porque en el momento en que hay molestia, la gente está esperando, y hay también un sentimiento, yo le llamo el sentimiento del patio de la escuela, que es como cuando uno estaba en la escuela y se empezaban a pelear dos estudiantes, entonces todo el mundo venía y pelea. Hay un gran sentimiento de ese tipo que no es sano, pero se da de, mira, aquí hay pelea, quiero ver qué van a decir, y todo el mundo a veces lo hace simplemente por no perderse el espectáculo. Entonces, eso implica que tenemos que tener un triple cuidado de responder de forma clara, porque incluso gente que no estaba en la pelea se va a meter en la pelea si damos demasiada vuelta. Entonces, una es la parte humana y la otra es la parte de claridad en lo que pasó, o si es una disculpa clara, si son los puntos de lo que tengo que hacer o vamos a hacer o prometemos hacer, que sea claro. Y yo creo que esas son las dos más básicas a la hora de responder. Muy bien. ¿Cuándo es conveniente borrar lo que publicamos mal y cuándo deberíamos dejarlo? Vamos a ver, también es otra de esas respuestas que va a depender del caso. En la mayor parte de ocasiones no conviene borrar, porque igual, y lo digo abiertamente, cada caso es distinto, esto no se puede tomar como una ley, pero lo que sucede con borrar cosas es que ya alguien le tomó un pantallazo. ¿Okay? Entonces, si yo borro algo, inmediatamente alguien va a salir, ya lo borraron, pero vean, aquí se los pongo para que nadie olvide. Entonces, por eso yo soy más partidario de que se reconozca el error y se diga, ok,
E incluso si lo voy a borrar, porque digamos, es un caso tal vez de que fue un tuit ofensivo, ¿no? Y este es un buen caso donde sí se puede borrar. Pero antes de borrarlo, yo tengo que decir que lo voy a borrar. Entonces, digamos, hice un tuit ofensivo o hice una publicación de Facebook ofensiva, o tal vez la hice y resultó ser ofensiva, tal vez no era mi intención, pero resultó ser ofensiva. Yo la puedo borrar, pero primero tengo que, si hay una crisis, tengo que pedir la disculpa y tengo que decir, ok, pasó esto y vamos a proceder a borrar la publicación porque daña. Entonces, hay casos donde uno borra, pero el peor caso de borrar es cuando sucede, por ejemplo, una queja pública, y entonces se borra y a la gente le molesta porque pareciera como que estamos tratando de esconder la evidencia. Entonces, si yo borro sin justificar por qué borré la publicación, me puedo meter en problemas. Yo creo que eso sería una regla un poquito más amplia, es bórrela si usted ya aclaró que por qué la va a borrar o por qué desapareció. Porque si no, se puede estar metiendo en un lío más grande de gente que lo está, que va a sacar esa publicación porque la tenían guardada. La otra es, ¿por qué? Mucha gente habla de si borrar los comentarios negativos o no de las páginas de Facebook. En la mayoría de ocasiones, yo digo que si es una queja genuina de alguien, no se borra, pero si alguien está insultando, o si alguien viene y me está atacando, o me está difamando, o está inventando cosas que no son ciertas, yo tengo el derecho a borrarlo. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo puedo entrar a un supermercado y estoy en el supermercado y alguien empieza a gritar y a insultar al supermercado en medio, no va a venir alguien y va a decir, no, déjelo, porque tiene la libertad o sea, inmediatamente, o sea, seguridad, sáquenme a esa persona de ahí. Lo mismo pasa en una página de Facebook. Si alguien viene a su página de Facebook y empieza a insultarlo y a inventar mentiras de su marca, de su producto, usted tiene el derecho a borrarlo, porque el ataque viene de él o de ella. Entonces, como digo, nuevamente, va a depender de cada caso, pero no corramos a borrar las cosas tan rápido, porque eso se puede convertir en un problema más grande. Ok, volvemos al tema de la transparencia que nos mencionabas antes. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Hablar con esa honestidad y sin miedo, ¿verdad? Sin miedo a enfrentar la crisis. Ahora, Rogelio, en una posición en la que nuestra empresa podría estar sintiendo una gran presión externa, porque ha sido nuestra responsabilidad lo que ha pasado, es muy tentador salir a defenderse. ¿Es conveniente defenderse? Primero hay que analizar el ataque, ¿ok? O sea, nuevamente, en los temas de crisis no hay absolutos, y esto es algo que yo quiero dejar muy claro, y por eso es tan importante tener la cabeza fría a la hora de hacer. O sea, para mí el único absoluto, o uno de los más cercanos a los absolutos es cuando yo cometo un error, donde yo sí estoy obligado a pedir la disculpa. Pero en casos externos, lo primero que requiere es un análisis. Y de hecho, esto ni siquiera me lo invento yo, sino que esto se ha estudiado, y hay un fenómeno que le llaman el efecto Barbra Streisand. Bueno, de hecho le llaman el efecto Streisand. Y el efecto Streisand está basado en una historia de hace unos años donde se filtraron fotos de la casa de la artista Barbra Streisand, y los abogados corrieron a desmentir y a tratar de demandar a quien había tirado las fotos, y resultó ser que hasta ese momento en que los abogados reaccionaron, la gente se dio cuenta de que habían fotos de la casa de Barbra Streisand. Entonces quiere decir que si ellos no hubieran hecho nada, probablemente nadie se da cuenta. Entonces, de hecho, ahora eso se le llama el efecto Streisand, que es, hay momentos donde los ataques externos más bien deben ignorarse, porque reconocerlos más bien implica que los estamos nosotros mismos dando a conocer. No es siempre, por eso digo, caso por caso hay que analizarlo. Entonces uno viene, alguien pone algo y uno tiene que ir a ver, decir, ¿qué tanto se está extendiendo? Primero, ¿es mentira o es verdad? Lo primero, o sea, vuelvo a la transparencia. Si es mentira o es verdad. Si es un ataque o no es un ataque, es una queja o yo puedo detectar que es alguien queriéndome hacer daño. Entonces hay que tratarlo con guantes, ¿verdad? O sea, si es una mentira, lo primero, o es una calumnia, es difamación,
yo primero tengo que tener un grupo legal que diga, ok, esto es un ataque, ¿qué hago legalmente? Yo puedo tratar de detectar a esa persona, puedo saber si me puedo proteger contra eso. Y probablemente esa sea la forma más sabia en ese momento. Ahora, si es una queja real o si es un problema real, probablemente tengo que responder. Tengo que considerar, si respondo públicamente, ¿voy a grabar el asunto o lo voy a calmar? Entonces también tengo la decisión de, le voy a responder privadamente para ver si el asunto se calma. O le voy a responder públicamente porque necesito hacer esto, pero es a veces bien complicado. De hecho, esta semana que pasó tuve un caso así con un cliente de un ataque y la primera reacción es, salgamos a defendernos. ¿Okay? Pero el problema, yo le decía, cálmese porque lo que estoy diciendo es mentira. Entonces, si usted sale a defenderse, más bien le va a decir a un montón de gente, vean, aquí hay un lío. Entonces, también depende de quién lo dijo. Si ese asunto ya cayó en un medio masivo, que en este momento, curiosamente, los medios digitales que más alcance tienen son los medios masivos. Me voy a entender. O sea, los periódicos que tienen página de Facebook son los que tienen más alcance. O las cadenas de televisión que tienen página de Facebook son las que tienen más alcance. Entonces, si una noticia o un suceso de estos cae en una de estas páginas, probablemente yo sí estoy obligado a salir, porque tengo que tener listo un comunicado oficial, qué voy a hacer. Ahora, si esto es en el perfil de Juancito Pérez, y Juancito Pérez tiene 5 amigos, ¿para qué lo voy a sacar? O sea, yo mejor veo qué hago con Juancito Pérez, veo si es mentira, si le contesto en privado o en público, pero no lo tiro desde mi página, porque más bien estoy diciendo, lo estoy sacando de ahí, lo estoy poniendo en un lugar donde todo el mundo lo ve. Entonces, nuevamente, la regla es analice antes, y aquí es donde tal vez entramos los que trabajamos en esto, o gente que puede incluso usar una herramienta y decir, sí, el alcance de esto es grande o el alcance de esto es poco, y deberíamos hacer esto. Nuevamente, no hay blanco y negro en esto. Yo quisiera responder de una forma más tajante, pero lastimosamente no se puede. No, pero nos estás dando buenos parámetros para saber cómo manejarnos en este caso. Por supuesto, todo va a depender de la personalidad del negocio y de ese protocolo que ya hablamos de que es necesario establecer con anticipación. Ahora, Rogelio, ¿cómo podemos lograr una disculpa y comunicar la reparación de daños, si es el caso, de una manera que no suene tan impersonal? Porque los medios virtuales pueden catalogarse como fríos, ¿verdad? ¿Cómo podemos volver a conectar con nuestra comunidad aún a pesar del conflicto? Lo primero es el lenguaje. O sea, hablando del poder de las palabras. Tenemos que expresarnos en un lenguaje que sea entendible y claro. Nuevamente, a mí me da un poco, me molesta un poco que todavía al sol de hoy, cada vez que alguna empresa redacta una disculpa, siempre suena a una cuestión hecha así, como nosotros como empresa que tenemos tanta cantidad de años de satisfacer a nuestro público, nos comprometemos. Nadie habla así. Entonces, si usted quiere hacer eso, hágalo y lo publica en su sitio. Pero en las redes sociales sea más claro, diga, queremos disculparnos con nuestros clientes porque pasó esto, les notificamos, y hay como ciertos pasos que hay que tomar. Lo primero es pedir disculpas humanamente, lo segundo es decir, ¿qué estoy haciendo para corregir lo que pasó? Y lo tercero es, ¿en cuánto tiempo voy a corregirlo? Y si no sé cómo corregirlo, entonces, por lo menos decir, estamos haciendo esto para llegar al fondo de lo que pasó. El punto es que la gente, nuevamente, como humanos, o sea, la gente tiene que sentir algo de parte nuestra. Y un comunicado frío no funciona. Otra tendencia muy clara que ha pasado ahorita, y ha pasado no solo con marcas, sino con personalidades, es que nos disculpamos la disculpa dice algo así como, me disculpo si les molestó. No. Usted no se disculpa si usted... Discúlpese por lo que usted hizo. O sea, tomemos... Eso es sobre todo cuando se cometen errores. Tomemos responsabilidad de lo que hacemos. Entonces, uno no puede salir y decir, lamento que a usted le haya parecido mal.
porque ahí no estoy pidiendo disculpas de nada. O sea, básicamente más bien sigo atacando, diciendo, bueno, qué lástima que usted piensa eso. No. O sea, diga, lamento que nuestra actitud o lo que dijimos generara esta molestia y nos responsabilizamos de lo que dijimos y vamos a hacer al respecto de esto y esto. Esto es sumamente importante porque siempre tendemos como a dar demasiada vuelta a la hora de comunicarnos. O sea, no. Haga de cuenta que está hablando con personas. Y personas que merecen ser respetadas, escuchadas. Lo cierto es que construir esa comunidad no es fácil y por uno que se pierde, se pueden perder muchos más que vengan detrás por una mala respuesta. Entonces, este es un tema clave para la comunicación de nuestra empresa. Finalmente, Rogelio, ¿podrías recomendarnos algún libro, algún artículo, alguna lectura que podamos, con la que podamos complementar este tema tan importante? Bueno, esto es curioso porque lastimosamente no hay mucho material sobre esto en español. Entonces me voy a ver y me da un poco de vergüenza, pero me voy a ver de compartir un link de una presentación bien sencilla que está con un video que yo también grabé donde detallo 5 pasos para el manejo de una crisis. Y de verdad lo hago con la pena de que no es que me quiero autopromocionar, pero honestamente no hay mucho material. No, perfecto. Es una excelente oportunidad entonces para que empeces un libro. Sí, de hecho. Para que seas el primero. Investigando al respecto, digo sí, debería seguir hablando un poco más del tema porque no hay mucho. Muy bien. No, y ese enlace que nos vas a compartir va a ser muy importante para poder complementar esto. Te lo agradecemos y te agradecemos también este rato que has estado con nosotros, compartiéndonos tus experiencias, tus conocimientos en este tema que es clave para que nuestro negocio vaya bien, porque lo cierto es que prácticamente no se puede estar fuera de las redes sociales cuando se tiene un negocio y es muy importante saber mantener esa relación sana con nuestra comunidad virtual. Así que muchas gracias, Rogelio, por haber estado hoy con nosotros. No, gracias, Marjorie, por la invitación. Realmente también felicitarla por el esfuerzo. Yo sé que este evento lleva trabajo, coordinar la temática, coordinar con los speakers, juntarlo, tener una plataforma donde subir todo esto. Entonces, de verdad, muchas felicidades por el esfuerzo. Y a toda la gente que nos está escuchando también que aprecie esto de poder traer información distinta y desde la comunidad de la casa, porque me imagino que todo el mundo está viendo esto en cualquier lugar cómodo. Con palomitas de maíz y todo. Ojalá. Muy bien. Les invito a conocer mucho más de Rogelio Umaña. Aquí en su página van a encontrar su biografía, los enlaces a sus redes sociales, a su página web. Y a ustedes también quiero agradecerles por habernos acompañado en esta conferencia y invitadísimos, por supuesto, a la próxima. Los espero.